Hay una oscuridad presente en el mundo, y les revelaré por qué, según la Biblia, Apocalipsis 12, nos ofrece un vistazo de una gran guerra que estalló en el cielo, involucrando a Miguel Arcángel y Lucifer, también conocido como Satanás o el dragón. Esta guerra celestial, donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus seguidores, no fue solo un choque de fuerzas, sino un choque de ideales y pureza contra la corrupción. El dragón perdió esta batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Comprender que este evento es crucial para descubriendo la raíz de muchos males de los que somos testigos. Hoy el corazón de Lucifer fue corrompido por el mal aún en el cielo, y su influencia dañina se extendió entre otros ángeles. Dios en su santidad no pudo tolerar tal corrupción en su reino puro. Apocalipsis 2, versículo nos dice que el gran dragón estaba expulsado de esa serpiente antigua. La amada diablo y Satanás que engaña al mundo entró. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta secuencia de eventos nos muestra la llegada del mal a la tierra, con el diablo descrito como el engañador de todo mundo, trayendo consigo a sus ángeles caídos. Por lo tanto, no hay duda, el diablo está en la tierra. Una de las advertencias más grandes sobre él está en Apocalipsis 12, versículo 12. El cual nos dice: alégrate de los cielos y tú que habitas en ellos, ay de los habitantes de la tierra. Y el mar para el diablo ha bajado hasta ustedes lleno de mucha ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Un pastor describió al diablo como derrotado pero peligroso. Ahora expondremos las obras del diablo en 3 eras: en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, vemos evidencia de las acciones del diablo. Consideremos algunos casos de Adán y Eva en el jardín del Edén, donde la serpiente corrompió a la humanidad. El permiso dado a Satanás para afligir a Job usando personas y elementos de la naturaleza contra él. En el Nuevo Testamento tenemos la liberación de 2 endemoniados por Cristo y la curación del joven en Lucas 9, poseído por un espíritu que lo arrojó al suelo en convulsiones. La influencia demoníaca es una realidad que recorre las Escrituras y su manifestación en diferentes formas nos enseña sobre la complejidad del combate espiritual que enfrentamos. Y antes de la crucifixión de Jesús vemos cómo él mismo enfrentó al diablo, en ocasiones ejemplificando la constante choque entre el bien y el mal. Este viaje a través de la Biblia nos muestra no solo la presencia del mal, sino también la promesa de la victoria final del bien. Una esperanza que debe guiar nuestros pasos y fortalecer nuestra fe. La influencia del mal no se limita al pasado. En Lucas 22, versículo 3, vemos una de las manifestaciones más oscuras del maligno Satanás, entrando a Judas Iscariote. Este es un pensamiento aterrador que nos recuerda la sutil y poderosa influencia del maligno, pero el futuro, según la Biblia, depara eventos aún más dramáticos en el futuro. Según el libro de Apocalipsis y otros pasajes proféticos, veremos la ascensión del anticristo, un ser humano impulsado y fortalecido satánico. En Apocalipsis 13, versos 7 y 8, se describe que hará guerra contra los santos y los vencerá teniendo autoridad sobre todas las naciones, pueblos y lenguas. Todos en la tierra cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida adorarán a esta entidad maligna. Regresando al presente, mientras observamos la sociedad y el mundo, notamos una turbulencia creciente. Las noticias diarias retratan una sociedad fuera de control, donde lo correcto se vuelve incorrecto y lo incorrecto se vuelve correcto. Terremotos devastadores, guerras y varias formas de maldad asolan la tierra, creando una atmósfera de tensión casi insoportable para los cristianos, quienes, según el Evangelio, la persecución es una dura realidad en varias partes del mundo. Al criar a los hijos, vemos intensos esfuerzos por doctrinar las enseñanzas bíblicas o entretenimiento mundano lleno de inmoralidad y actividades ocultas. Refleja esta batalla espiritual en curso. Pero ¿por qué sucede todo esto? Recordemos lo que dice en Apocalipsis 12, versículo 12. El diablo, sabiendo que le quedaba poco tiempo, descendió a la tierra con gran ira. Puede parecer que Dios nos ha olvidado, pero la verdad es exactamente lo contrario. Estas son señales de que estamos viviendo en los últimos días,
y Dios se está preparando para regresar a salvar a su pueblo y juzgar a sus enemigos desde la resurrección de Jesús. Estamos en los últimos días, esto es evidente en varios pasajes del Nuevo Testamento, Hebreos 1, versículos 1, y nos recuerda que si bien Dios habló a través de los profetas en el pasado, en estos últimos días nos habla a través de su Hijo. Esta escritura fechada entre 60 y 100 años antes de Cristo enfatiza que incluso casi hace 2000 años ya vivíamos estos tiempos decisivos. Por eso el autor de Hebreos nos lleva a comprender que en todas las épocas Dios ha hablado a la humanidad de diferentes maneras, y ahora a través de Jesús nos sigue guiando e iluminando aún. Ante los retos y peligros de estos últimos días, estamos en los últimos días, una verdad que se extiende desde la resurrección de Jesús. Han pasado casi 2000 años, y ahora estamos aún más cerca del regreso prometido de Dios Jesús en Mateo 24. Nos advirtió sobre las señales de su regreso, y uno de ellos es la creciente ola de engaño, como nos recuerda Apocalipsis 12, versículo 9, que el gran dragón, el diablo, era tirado a la tierra y su esencia es engañar. Se disfraza de oveja, pero es un lobo, se presenta como un siervo, pero es un destructor y un ladrón. Por eso vemos hoy tantas doctrinas falsas alejando a las personas de Dios. Hay religiosos líderes que dicen guiar a las personas hacia Dios, pero no siguen su palabra. Además, líderes e ideologías no religiosas prometen caminos hacia la verdad, pero en realidad son engaños que emanan del infierno. Otra señal de los últimos días, como Jesús mencionó en Mateo 24, versículo 6. Y son guerras y conflictos. El siglo pasado estuvo marcado por sangre y violencia, con la Segunda Guerra Mundial matando a millones. Hoy la amenaza de guerra aún se cierne sobre nosotros con conflictos en todo el mundo. Estas señales apuntan a el hecho de que estamos en los últimos días y el regreso de Jesús es inminente. No sabemos el día ni la hora exacta de su regreso, pero sabemos que se acerca rápidamente. Cuando Él regrese, juzgará a los vivos y a los muertos. A los que, seguido a Jesús, recibirán la recompensa de la vida eterna con el Padre, mientras que aquellos que rechazaron sus caminos enfrentarán el castigo eterno. La pregunta que surge es: ¿usted está preparado para el segundo advenimiento de Jesús? Creer en Dios no es suficiente. Incluso los demonios creen en ello. Lo crucial, la pregunta es, si te has rendido y sigues a Jesús, no se trata solo de creer, sino de vivir según las enseñanzas de Cristo. Por eso te invito a reflexionar si verdaderamente te sometiste a Jesús. Tu vida refleja este compromiso en medio de un mundo de engaño y conflicto. Nuestra esperanza y redención radica en seguir el camino que Jesús nos mostró, el camino que nos lleva a la vida eterna. Tú entregaste tu vida a Jesús confiando en Él por medio de la fe y caminando según nuestro inminente encuentro con Él. Debemos estar alertas y preparados. El día del Señor está cerca y no podemos dejarnos atrapar durmiendo como el mundo que nos rodea. La Biblia nos advierte que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Estarás listo o las preocupaciones de este mundo te habrán abrumado? ¿Estarás listo o los placeres de este mundo te habrán capturado? ¿Estarás listo o la ira, la avaricia, la envidia o el pecado te han distraído de lo que realmente importa? Pensamos constantemente en nuestra futura familia, finanzas. Pero, ¿y si nuestros pensamientos estuvieran expuestos, reflejarían un carácter? Hebreos 4, el versículo 13. Nos recuerda que nada está oculto a los ojos de Dios. Examina tus pensamientos. Si están en línea con la palabra de Dios, glorifica al Señor. Vives como si supieras que tus días están contados. Estás acumulando tesoros en el cielo. Con los pocos días que te quedan aquí en la tierra, estás luchando diariamente por crucificar tu carne. Practicas el amor de Dios en la vida, buscando hacer el bien en lugar del mal. Muchos de nosotros enfrentamos situaciones desafiantes, pero no lo hacemos. Podemos apegarnos a cosas, personas o hábitos que nos alejan de Dios. El llamado es a una reflexión profunda y un cambio genuino, alineando nuestras vidas con lo divino. Principios, preparándonos para el glorioso retorno de Jesús. Pero quiero hacerte un anuncio urgente y espero que me escuches claro.
No hay tiempo para mantener amistades que te arrastran al pecado. No hay tiempo para tolerar lo que contamina tu mente con lujuria y pensamientos impuros. El Señor quiere vernos libres, libres de ataduras y opresiones. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia, pero depende de nosotros recibir el regalo de la libertad que Él nos ofrece. Mirar a nuestro alrededor y ver las señales de los tiempos hambrunas, pestilencias crecientes, desastres naturales y rumores de guerras en todas partes. Las últimas profecías de la Biblia se están cumpliendo ante nuestros ojos. Cristo pronto regresará, sí, tenemos señales claras de los últimos días. Los hombres se amarán a sí mismos, vendrán tiempos peligrosos, habrá hambruna, pestilencia y rumores de guerra. ¿Pero lo hiciste? Sepan que los burladores también son una señal de los últimos días. La gente que cuestiona la venida del Señor, diciendo: ¿dónde está este Jesús del que usted habla? No apareció en cientos de años. Entonces, ¿dónde está? Esto es lo que dirá un burlador: con cada día que pasa, estamos más cerca del regreso del Señor. No dejes que la noción del tiempo te detenga, te engañe. La traducción amplificada de Santiago 4, versículo 14, dice: ni siquiera sabes lo que pasará. Mañana tu vida es como un vapor, aparece por un ratito y luego desaparece. Quiero llamar su atención a 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4, que dice que en los últimos días se levantarán burladores, siguiendo sus propios deseos, pidiendo la promesa de la venida de Cristo. Un burlador es alguien que se burla y ridiculiza algo. ¿Cuántos burladores tenemos hoy? Personas que actúan con arrogancia y orgullo, tratando de racionalizar en contra de la Biblia. Cuestionan la venida del Señor, la promesa de Cristo. Regresando a la iglesia y hasta la validez de la palabra de Dios, quieren que cuestiones la de Dios palabra, pero debemos resistir. Protege tu fe, protégete no exponiéndote a personas que intencionalmente intentan hacerte tropezar. En lugar de eso, enfócate en vivir una vida pura agradando a Jesús. Haz todo lo que puedas para someter la carne. De hecho, la Biblia nos dice cómo prepararnos para la venida del Señor. Según Pedro 3, versículos 14 y 15, nos instruye a ser diligentes para ser hallados por Él sin mancha ni mancha, y en paz. Debemos considerar la paciencia del Señor como nuestra salvación, así como también escribió el amado hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada desde niños de Dios. Debemos ser encontrados irreprensibles, irreprochables y en paz, tranquilos por dentro, con un sentido de bienestar espiritual y confianza, habiendo vivido una vida de obediencia a Él. En 1 de Pedro 4, versículo 7, se nos recuerda que, por lo tanto, el fin de todas las cosas está cerca. Seamos sobrios y vigilantes en nuestras oraciones. Seamos serios y atentos, fervientes, guardianes de nuestra salvación, cuando valoremos cada momento, entendiendo que nuestros días están contados. Es cuando desarrollamos sabiduría en el corazón. En Romanos 13, versículos 9 al 11, se nos exhorta a no dejar deudas pendientes para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y despertar del sueño para la salvación. Está más cerca que cuando inicialmente creímos. Hay una urgencia en el tiempo. En nuestras vidas, como creyentes desde el principio, Dios nos ha atraído hacia sí cuando obstinadamente ignoramos su llamado. Él nunca se da por vencido con nosotros. En Mateo, Jesús compara su segunda venida con un gran banquete de bodas, una celebración gozosa de la unión perfecta entre Cristo y su iglesia. Estamos todos invitados al banquete más grande de todos los tiempos. ¿Has respondido a esta invitación o estás posponerlo para el último minuto? Tal vez te hayas hecho sordo al sonido de tu ritmo, tal vez otras cosas como el trabajo, finanzas y romántico han captado tu atención, pero cuando la vida termine o Jesús regrese, ya no tendrán valor. Creemos que tenemos más tiempo para reconciliarnos con Dios, pero la verdad es que la vida es breve y el mañana no está garantizado. Todo lo que hagamos hoy importa a nivel eterno. Si Jesús regresó hoy, ¿estarías listo? Tu corazón estaría firmemente fijo en Cristo. Ahora es el momento de poner tu fe en Jesús. Así que hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, permítele entrar y transformar tu vida para siempre. En Hebreos 2,
Versículo 1 se nos anima a despollarnos de todo peso y pecado que nos estorba, y a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La Biblia nos llama a despojarnos de todo peso innecesario en nuestras vidas, y a liberarnos del pecado que intenta enredarnos y mantenernos prisioneros, pueblo de Dios. Jesucristo es lo único que importa con el tiempo que tenemos. Déjanos vivir sabiamente. Disfrutemos el hoy y sirvamos al Señor. Mientras podamos, nuestros días están contados, y debemos vivir para Dios en todo lo que hagamos. Pon a Dios primero, en todo lo que enfrentes, confía en Dios por encima de todo. La versión amplificada de Hebreos 12, versículo 1 nos dice: Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una nube tan grande de testigos, despojémonos de tu dolor. Escuchar la voz de Dios para muchos cristianos se debe a centrarse en las cosas equivocadas, y parte del engaño del diablo que quiere que sientas que cualquier cosa menos Dios merece tu atención por completo, o que el diablo quiere que cumplas con las demandas del mundo, pero no. Las exigencias de Dios, pues como hombre o como mujer, no somos engañados por el príncipe de este mundo, ni somos engañados por el mal que nos permite centrarnos en la felicidad temporal que este mundo ofrece. O bien quiere que nos centremos en la felicidad temporal que este mundo ofrece. Sé despreocupado cuando se trata de Cristo en Lucas 12, versos 19 y 20. Digamos a mi alma, alma mía, que tienes muchas bendiciones por muchos años. Descansa como un bebé y alégrate más. Dios, esta noche insensata, te preguntará por tu alma y lo que preparaste para que fuera esencial. Aunque los buenos placeres y la guía no satisfarán nuestras almas, no traeremos verdadero gozo y felicidad. Pero si vivimos nuestras vidas para Dios en obediencia a sus palabras y mandamientos, seremos recompensados con vida y gozo eternos. Este es nuestro llamado a vivir en este mundo. No somos el mundo y por lo tanto debemos vivir para Dios en consecuencia. Junto con sus padres y su Padre, nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 12. Versículo cuando dice que no os conforméis a esta serie, más transformaciones para la renovación de tu mente, para que experimentes el grato y perfecto don de Dios. Romanos 14, verso 8, nos dice por qué vivimos para el Señor. Vivimos, moriremos para el Señor, moriremos como vivir para el Señor. Y lo que significa vivir para el Señor significa para ti. Como centro de nuestras vidas buscamos tu palabra ante dos de nuestros deseos egoístas: escuchar tu voz en el corazón de todos los demás, a quienes tenemos que servir, y la misión de nuestra vida es a que todo es más fácil. Afirmar que elegir realizar es menos complicado, elegir el camino incorrecto en lugar del apropiado, o el extenso en lugar del angosto, o el universo en lugar del divino, ya que el universo y la materia caminan uno al lado del otro. Elegir a Dios implica renunciar a uno mismo, elegir su voluntad. En una narración pasada, vivir para Dios no es un esfuerzo simple, como Jesús nos instruye en Mateo 7 en los versículos 13 y 14, a pasar por la puerta estrecha, porque la puerta es ancha y el camino espacioso que lleva a la destrucción, y muchos entran por ella. Por otra parte, estrecha es la puerta que conduce al camino angosto que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. El camino angosto puede ser arduo y desafiante, pero créanme, vale la pena. Cristo está llamando a las puertas de nuestro corazón, queriendo que busquemos la vida eterna, no la condenación. El Señor es gentil y cortés, no impone su voluntad, sino que espera que respondamos a su llamado al toque de nuestro corazón, invitándonos al arrepentimiento. Para este estímulo, opten por vivir para el Señor, llevar una vida consciente de la eternidad, acumulando tesoros que no perecen. Recuerda que nuestros pensamientos tienen importancia y relevancia. Al vivir una vida dedicada y comprometida con Jesucristo, algún día podremos esperar la vida eterna en su presencia. Tomemos decisiones que reflejen nuestro compromiso con Cristo, el camino luminoso que conduce a la vida, aunque sea más desafiante, por ser el camino donde encontramos la verdadera alegría y la promesa de la eternidad.